Saludos hermanos a cada uno de ustedes. Les saludo en el nombre del Señor Jesús. Espero que se encuentren bien, queridos hermanos. Bueno, continuando con las clases de homilética avanzada, hoy vamos a ver la clase número 11 que tiene que ver con errores comunes que debemos evitar en la predicación expositiva. Así que para empezar vamos a orar brevemente, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias por este nuevo día, Señor, que nos regalas. Gracias, Señor, por tu misericordia para con nosotros, tu amor y tu cuidado pastoral. Gracias, Señor, por tus múltiples bondades. Y gracias por dejarnos tu palabra, porque ella nos instruye para nuestro diario vivir. Oramos, Dios, que tú nos des la capacidad, la habilidad, bajo la guía del Espíritu Santo y el estudio diligente de tu palabra, para poder trazar bien, Señor, tu palabra. Señor, tú seas guiándonos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces vamos a ver errores comunes que debemos evitar en la predicación expositiva. Preparar un sermón, hermanos míos, un sermón expositivo, requiere de nuestra parte bastante esfuerzo, tiempo y diligencia para obtener la capacidad de interpretar las Escrituras de una manera adecuada y para aprender qué incluir y qué excluir en la exposición de la palabra de Dios. Hay ciertos errores que frecuentemente aparecen entre los principiantes, pero también a veces se puede darse en los que ya tenemos cierto tiempo predicando la palabra de Dios. ¿Cuáles son aquellos errores comunes que debemos evitar en la predicación expositiva? Yo voy a compartir a lo menos 4 errores que debemos evitar. En primer lugar, vamos a hablar sobre en el proceso del exégesis del pasaje. Existe el peligro de perderse en muchos detalles y no logramos ver el principal mensaje que surge del texto. Si caemos en este error de exponer cada detalle del texto, simplemente a los oyentes les será más difícil seguir el mensaje. Recuerdo que en cierta ocasión, hermanos, en mi propia experiencia personal, cuando estaba estudiando el libro de Cantar de los Cantares, haciendo un comentario sobre ello, había un texto que me era difícil poder interpretar. Así que consulté a mi profesor y amigo Alex Donnelly y él me dio un consejo. Me dijo: Dempser, ten cuidado de no perderte en los detalles del texto. Hermanos míos, no debemos dar demasiada información a la iglesia. Es decir, no debemos explicar cada detalle del texto cuando estamos exponiendo. Hay un pensamiento que creo que vale la pena tenerlo en cuenta cuando estamos preparando nuestros sermones. ¿Cuál es? Este pensamiento dice: ten cuidado que los árboles no te permitan ver el bosque. Como pueden notar, en la diapositiva, en la parte superior, hay una imagen que nos representa a una persona que está estudiando la palabra de Dios y tiene ciertos comentarios, está tratando de querer entender el texto, lo cual es correcto, pero se centra tanto en los detalles que puede perderse. Es por eso que coloqué en la diapositiva, en la parte inferior, una imagen de una persona que, estando caminando dentro del árbol, no le permite ver qué ruta debe seguir para llegar al final de su destino. Se ha perdido entre los árboles, no sabe qué camino seguir. Pues cuando uno camina entre árboles es más difícil ver todo el panorama. Del mismo modo, hermanos, cuando nos centramos mucho en los detalles, es más difícil ver el panorama de todo el pasaje que estamos estudiando. Pero por eso debemos nosotros tener cuidado en eso. Ahora, no estoy diciendo que es malo estudiar los detalles. Sí debemos estudiar, pero después de estudiarlo, hay que observar todo el panorama del pasaje que estamos estudiando. Y cuando hacemos eso, hermanos, téngalo por seguridad de que usted se va a encontrar en la capacidad para saber qué incluir y qué excluir en el texto, en la exposición. Otro error que debemos evitar. El segundo error. No debemos pasar mucho tiempo, hermanos, demasiado tiempo, en la aplicación
en lugar de dedicarlo a la explicación del texto. Hacer esto es un error, porque está olvidando el principio de que la interpretación es la característica básica de la predicación expositiva, de explicar el texto, pasando por alto de que el Espíritu Santo aplicará la palabra de Dios a los corazones de los oyentes, al ser las Escrituras proclamadas con claridad y sencillez. Hermanos, hay un principio hermenéutico que siempre debemos respetar. La Escritura se interpreta a sí misma. Así que cuando ustedes y yo explicamos el texto, obviamente bajo el estudio diligente que se ha hecho y la guía del Espíritu Santo, en verdad vamos a permitir que la palabra se interprete a sí misma y la palabra nos va a hablar. Es por eso que el salmista en el Salmo 119, 130 dice, la palabra de Dios, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Ahora allí en esta diapositiva he colocado una imagen que nos habla de ciertos tipos de predicadores. Como pueden notar, algunos motivadores, algunos sociólogos y algunos psicólogos. ¿Por qué lo digo esto? Porque quiero traer en este momento las palabras de un hombre de Dios que fue uno de los más nobles predicadores que tuvo el siglo XIX. Me refiero al hermano Charles Haddon Spurgeon. Él dijo en cierta ocasión una advertencia a sus estudiantes. Él tenía en ese tiempo una escuela para pastores, capacitaba a pastores para que puedan ellos desarrollar lo que es la predicación. Él dijo lo siguiente: si ha de haber un resultado divino de la palabra de Dios, el Espíritu Santo debe acompañarlo. Así como Dios iba frente a los hijos de Israel cuando dividió el Mar Rojo y los guió a través del desierto mediante la nube y el fuego, así también debe acompañar la poderosa presencia del Señor a su palabra si ha de haber bendición alguna en ella. La advertencia de Spurgeon es tan compulsiva, tan apremiante hoy cuando fue pronunciada la vez primera. Hermanos míos, la exposición poderosa no es la predicación manipuladora diseñada para jugar con las emociones. Yo siempre he dicho, hermanos, y siempre diré, para mí, y creo que debe ser para todo predicador, las emociones son sagradas. Es un campo donde los que predicamos no debemos entrar. Ese campo le corresponde al Señor. Es Dios quien debe tocar nuestras emociones. Y por eso, la exposición poderosa no es predicación manipuladora diseñada para jugar con las emociones. No son sermoníos para cristianitos insípidos y orientados a la devoción. Tampoco son relatos benignos de historias, comentarios sociológicos acerca de los hechos del momento. Tampoco es psicología popular diseñada para que todo el mundo se sienta bien. La predicación poderosa ocurre solo cuando un hombre de Dios es iluminado por el Espíritu Santo, expone clara y obligatoriamente la revelación inspirada por el Espíritu de Dios en la Escritura a una congregación que está siendo iluminada también por el Espíritu Santo. Cuando estas dos cosas se dan, la predicación es poderosa. Un tercer error que debemos evitar. Este es otro error muy frecuente, es que algunos principiantes se permiten digresiones del pasaje a exponer. Se dan, por así decirlo, cierto grado de libertad de separarse del centro, del tema principal. Y salen, por así decirlo, por la tangente y divagan antes de volverse al texto que están tratando. Hacer eso, hermanos, es desviarse del centro. Tal como pueden ver en esta diapositiva, una imagen donde hay una línea que está haciendo tangente a la circunferencia. Esta línea tangente, aunque toca un punto de la circunferencia, pero está en la parte tangencial, no está en el centro. Y así pasa muchas veces con algunos principiantes y a veces también con personas que ya tienen cierta experiencia predicando, se desvían del tema principal del pasaje.
Y es aquí donde uno puede caer en la trampa de decir algo que el texto no dice. Hay que evitar este error. Y finalmente, un cuarto error que debemos evitar es el error más serio, es el de no interpretar correctamente el pasaje. Ahora, esto puede deberse en ocasiones a una incapacidad de comprender el texto, pero debido a que en la actualidad ustedes y yo disponemos de tanto material excelente, hermanos, que hemos tocado en estudios anteriores como herramientas, como el caso de buenos comentarios, teología sistemática, concordancia Strong, diccionario bíblico, libros acerca de uso y costumbres de los pueblos antiguos, etcétera, etcétera. Sería una falta de nuestra parte excusarnos y así violar los principios de la sana hermenéutica bíblica. ¿Ok, hermanos? Que el Señor les bendiga, si Dios permite, hasta la próxima clase. Gracias.